Bueno, pues buenas tardes, bienvenido a todos. Vamos a empezar. El tema de esta tarde es sobre si somos libres en el pensamiento, en la acción del día a día, o si nos sentimos que somos manipulados y por qué no. Entonces, exponer un poco lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero lo más importante no solamente es lo que nosotros pensamos, sino que esto sea como una especie de debate hoy. Hoy sí que debemos de digerir la información y de ir cambiando el pensamiento. ¿Por qué no somos libres? ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío como ser humano, como ser único y como ser divino, porque Dios nos dio el libre albedrío. Sin embargo, vemos que cada día ese libre albedrío no se cumple, porque somos como borreguitos que van en un mismo redil y además lo estamos dando todo por bueno, todas las informaciones que se dan como correctas. Entonces, un poco lo que queremos hoy es poner el discernimiento, ¿no? El libre discernimiento. Buda decía que cuando él hablaba, que nadie se quedara con lo que él hablara, sino que yo hablo desde mi verdad, pero ahora tú ve e investiga si eso es verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando llega una información a nosotros, cualquier fuente, desde un medio de televisión, desde la radio, desde prensa. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar que es la visión de una persona y buscar más allá de esa visión. Y normalmente no lo hacemos, es más, nos estamos acomodando a que nos están sirviendo una sociedad a la carta y nos estamos conformando con ella, como si no pudiéramos hacer nada, como que ya esto es lo que hay, vote a quien vote, eso es lo que hay, no va a cambiar la cosa. Eso es lo que nos están diciendo, pero no es real, porque vamos a dar unas pinceladas de dónde viene todo eso. ¿Ha entrado alguien? Sí, Mercedes. Bueno, pues vamos... Buenas. Hola. Vamos a cerrar un instante los ojos. Vamos a conectar con nosotros un instante. Vamos a invocar hoy a los guías y maestros para que siempre, porque vamos a hablar de la esencia, del ser humano desde sus principios, del pensamiento que es el que hace libre al ser humano. Y para ello invocamos a los guías y maestros que nos acompañen para que nuestro pensamiento y nuestra palabra sean guiados desde el amor. Aquietamos un instante nuestra mente, venimos dispersos, para centrarnos en el aquí y en el ahora, en esta sala y en lo que se va a hablar. Poniendo la voluntad de sanar, porque cuando aprendemos lo que hacemos es sanar, porque liberamos la ignorancia, que no es desconocimiento. La ignorancia quizá es el yugo que nos hace más esclavos de una clase dominante que nos lleva por donde quiere, como quiere. Cuando nos adentramos en nosotros, aparece nuestro gran maestro, ese es el más sabio. Y simplemente hay que cerrar los ojos, respirar profundo y conectar con lo que somos.
Una respiración más. Y volvemos a centrarnos en nuestro cuerpo físico y en esta sala. Voy a abrir esta pequeña charla coloquio con un apunte y después mis compañeros seguirán con lo que traen. Considerar que existe un mundo real y otro falso implica aceptar que hay también dos tipos de personas, las que saben la verdad y las que viven en la ignorancia. Las personas que conocen la verdad son las que tienen el poder. Suelen ser estas las clases sociales dominantes, que controlan al resto de la sociedad. Así, junto a la idea de un mundo real y un mundo falso está el concepto de la lucha de clases, puesto que necesariamente tiene que haber una clase dominante y una clase dominada. Posiblemente la primera vez que alguien reflexionó sobre la falsedad del mundo fue en el siglo IV a.C., estamos hablando de hace 2300 años, que esto no es de ahora. Cuando el gran filósofo griego Platón enunció una de las alegorías más famosas, el mito de la caverna. Con este sencillo ejemplo, Platón retrató al mundo y a la sociedad, una metáfora aplicable a cualquier momento de la historia y que se está dando en este momento en el 2015. La caverna de la que habla Platón es una representación de la sociedad. Aparecen unas personas atadas de pie y mano, sentadas en la oscuridad de la cueva, observando unas sombras que se proyectan desde un lugar inalcanzable para la vista de estos individuos. Las sombras son lo único que ven, son lo único que conocen. Llevan toda su vida viviendo en esa situación y para ellos el mundo real es el que ven en la sombra. Estas personas maniatadas no saben que las sombras son simples representaciones distorsionadas de la realidad y que son generadas por unos misteriosos personajes que se ocultan tras ellos. Desconocen que el mundo real no es el que está observando. Platón consideraba que la sociedad vivía en la ignorancia, engañada por una serie de poderes políticos, religiosos, económicos y mediáticos, que manipulaban la realidad y engañaban a la población. En el mito de la caverna, el poder, las clases dominantes, están representadas por los personajes que proyectan la sombra y que se ocultan tras las personas atadas. Platón sabía que el camino hacia la verdad era complicado y estaba lleno de obstáculos. Por eso la salida de la caverna se presenta como una gruta escarpada y tortuosa. Escapar de la ignorancia no es fácil, pero con el mito de la caverna Platón guarda algo de optimismo y cuenta que algunas personas consiguen desatarse de las cuerdas y del engaño y escapan de la cueva, llegando al verdadero mundo real. Para salir de la caverna no se precisa fuerza física, sino fuerza mental. Bien, pues hace 2300 años ya Platón planteaba lo que hoy vamos a plantear en el 2015, está interesante. Fijaros el tiempo que llevamos siendo manipulados. Así que ahora sí, vamos a empezar. Cuando queráis. Buenas tardes, pues yo voy a hablar un poco sobre la televisión, sobre el control mental mediante la educación, la publicidad y la propaganda, y un poco también sobre los tipos de ondas que nos llegan a través de cualquier aparato electrónico. Bueno, pues en la televisión, hoy en día nos hemos hecho cargo de tener la televisión más grande, el plasma más grande, que tenga las mayores dimensiones, porque así nos creemos que tenemos a alguien más en nuestra familia, porque hemos hecho de que la televisión en sí sea un miembro más de nuestra familia, ¿vale? Y contra más grande, más orgullosos nos sentimos, contra mejor se vea, pues mejor también. Este aparato nos controla y nos manipula a través de la información que recibimos a través de él, ¿vale? Tanto desde pequeño, porque hay niños ya que se enchufan y lo ponen viendo la televisión, y es un medio de distracción para que los padres estén tranquilos sin esos niños, ¿no? Y entonces ese entretenimiento también está regido por la publicidad, ya que nos hacen partícipes de todo lo que quieran vender, ya sea lo más absurdo, y nosotros lo compremos porque te lo venden de una manera como algo que es necesario en tu vida y como algo que tú lo necesitas, y si no lo tienes, no eres el más guay. Entonces, voy a poner un ejemplo de un niño que acaba de nacer y tiene 75 días, el proceso que ese niño tendría hasta que tendría 75 años, ¿no? Del tiempo que pudiera ver la televisión. Ese niño al principio va teniendo muchos impactos a lo largo de su vida, a lo largo de esos primeros años, de toda la información que le va llegando, haciendo que crezca ese niño y se vaya formando como persona.
Pues si ese niño tiene, si ya tiene ese niño 2 años, ya él sabe diferenciar diferentes tipos de marcas viendo la televisión. A los 3 años ya él exige un tipo de marcas que quiere que le compre la madre de según lo que quiere. Cuando tuviera ese niño 18 años habrá visto 200.000 actos de violencia en la televisión. Cuando ese niño tendrá un promedio diario, ¿no?, cuando va creciendo, de 3 horas y 3/4 de televisión diaria, que sería 52 días de programación continuada sin descanso. Estamos viendo que es cerca de un mes y pico, cerca de 2 meses viendo la televisión diaria, a lo largo de un año. Cuando tuviera 65 años, hubiera estado viendo la televisión durante 9 años seguidos. Y a los 75 años sería adicto a una droga llamada electrónica, ¿vale?, que su cerebro estaría lavado y manipulado por ese medio de comunicación que es la televisión. El sistema está controlado a través de la televisión, que nos controla la actitud, los temores, las inseguridades, tu felicidad, te lo vende todo para que tú puedas tener el cuerpo perfecto, para que puedas ser la persona más maravillosa, te pierden los kilos, todo te lo venden de una manera que es muy fácil de conseguir, pero a la vez es un objetivo inalcanzable. También tenemos las personas jóvenes que aceptan sin más todo lo que dice la televisión. Y contra más mayores somos, más aceptamos lo que la televisión dice. Es que la ha dicho la televisión, es que en las noticias han dicho, es que hay tal guerra, es que sí hay, ¿sabes? Eso lo escuchamos diariamente. Hoy en día la televisión es el arma más poderosa que existe en la faz de la Tierra, incluso más que cualquier tipo de arma de destrucción masiva, ya que te está destruyendo a nivel mental, ¿vale? Es un control mental y absoluto de tu vida. Como he dicho antes, es un miembro más en tu familia y es la principal fuente de información. Lo que la gente no sabe es que dicha información lo que te afecta es directamente a tu subconsciente. Entonces vas grabando y vas metiendo un montón de información en tu subconsciente que en algún momento tienes que sacarla, ¿vale? Y entonces lo que te está haciendo también que sin darte cuenta no eres consciente de toda esa información. Hay un hombre que se llama Allen Ginsberg que dice: quien controla los medios controla también la cultura. Después también tenemos lo que es a nivel del control mental, que la sociedad tiene un lavado de cerebro, ¿vale? Y lo que nos convierte son en autómatas consumistas. Entonces consumimos todo lo que las grandes empresas se le antojan vender, ¿no? Se inventan lo que quieran, entonces te hacen una buena propaganda o publicidad de dicho artículo, con personas que están medio desnudas, que aplican mucho la sexualidad y mucho los mensajes subliminales dentro de dicho anuncio, para que tú no puedas dejar de comprar ese artículo. Después también nos influye mucho en la educación, ya que hay, por ejemplo, una película documental que se llama La educación prohibida, donde te explican cómo se construye lo que es la educación, ¿no? Por qué se ponen a los niños en un colegio, ¿vale? Entonces, hubo un momento determinado en la historia que se vio que si las personas tienen su educación controlada, son más manipulables que si tienen una información aprendida por ellos mismos. Entonces hicieron los colegios de manera que era para preparar a la gente, de manera que tú coges y se preparan para trabajar como una fábrica. Entonces tú estudias sentado en unos pupitres, con un cargo que es el profesor, que tiene un mando, que es su director, después tiene el director y tiene varios jefes de departamento, igual que se tendría en una empresa. Entonces se van preparando los niños desde pequeños a un trabajo de forma de una empresa. Y entonces ahí se manipula. ¿Por qué? Porque la información que te dan es la que quieren que tú sepas. En cada país y en cada sitio se determina qué es lo que quiere que esa población sepa. Porque la historia es contada por los vencedores, no por lo que realmente sucede. Nos enseñan muchas cosas sobre la manera de hacer las cosas y que simplemente es esa forma de la que te la enseñan y que tú no te la cuestiones de otra forma, ¿no? Y el que lo cuestiona es castigado por la sociedad, adormeciendo la curiosidad y el pensamiento individual de cada persona. También con la publicidad y la propaganda son diferentes tipos de armas que hacen que el sistema domine. Un sistema capitalista
y consumista. Hay un hombre que es el padre del marketing, que se llama Edward Bernings, que dice: la propaganda es el brazo ejecutivo del gobierno invisible. Es decir, que a través de esa propaganda puede el gobierno manipular a la población haciendo que hagan lo que ellos quieren. Dicha propaganda, ¿cómo se transmite? Pues a través de la comunicación, del entretenimiento, de los programas, de la radio, del periodismo. Hay muchas diferentes formas de que esa propaganda se expanda. Después también tenemos una programación predictiva que va a través de las películas y de los programas de televisión. Es decir, según el horario de las personas que suelen ver la televisión, hay una programación que está enfocada para dichas personas. Y lo que nos hacen es que nos condicionan a las masas, te ponen una noticia frente a algo y entonces te dicen que, sin darte cuenta, te están haciendo ver como que es la mejor solución para un cambio. Entonces, la sociedad o el gobierno te plantea un problema que hay en la sociedad, ellos mismos te dan la solución sin que tú lo sepas, y al final es como que tú has visto tú esa propia solución mediante los medios de comunicación. Te la van dejando caer hasta que forman parte como de tu propio pensamiento. ¿Vale? Eso es un proceso, una programación de manera natural, que parece que es tuya, pero ellos te la han programado para que tú la expreses por ti mismo. Después tenemos la palabra Hollywood, que para nosotros, ¿qué significa Hollywood? Hollywood es donde se hacen películas. ¿Qué significa la palabra Hollywood? Pues la varita mágica. ¿Y esa varita mágica cómo es? Hollywood, ¿qué significa? Significa árbol, y Holly significa sagrado. Entonces lo que pretenden es hechizar al pueblo a través de las películas. ¿Cómo te hechizan a ese pueblo? Pues creando unos cánones de belleza inexistentes, pero que todo el mundo quiere llegar a alcanzar. Esas películas de tipo parejas que tú quieres conseguirla y nunca puedes llegar a obtenerla. Después también te meten ideas dentro de tu cabeza sobre pensamientos que para ellos son vulgares o imposibles, pero te hacen que tú los creas y lo implantan en esas películas. Entonces tú crees como que eso puede llegar a suceder. Y lo que hace que este espectador, al ver esta película, su mente está abierta a esa sujeción para atraer a tu vida esas cosas. Y realmente, sin darnos cuenta, ellos mismos crean miedo que tú mismo los implantas en ti, y como tenemos un gran poder en la mente, lo creamos y al final lo estamos viviendo, sin darnos cuenta. Después, toda esta parte de la televisión, de los móviles, de las tablets, de todo lo que es los aparatos electromagnéticos, ¿no? Están diseñados para inducir a la mente a estados que son desarmónicos, es decir, a nivel neuropsicológico, ¿vale? Entonces lo que te hacen es que cambian tu estado cerebral, porque lo que te hacen es que al ver la televisión te afecta a tus ondas cerebrales, predominando un estado de ondas alfa. ¿Qué significa esto? Las ondas alfa es que cuando tú, por ejemplo, te vas a quedar dormido, pasas a ese estado. Entonces, sin darte cuenta, estás en un estado hipnótico, viendo la televisión como si estuvieras dormido. Y entonces estás teniendo como un sueño que crees que es lúcido, pero realmente está metido por esa televisión sin darte cuenta. Entonces te cambia ese estado a nivel neuronal. Y entonces este estado alfa lo que te hace es que estés más receptivo y más pasivo. Más la suma de la televisión, lo que te hace es que el cerebro está perfectamente preparado para que vaya teniendo una serie de improntas y de implantes inconscientes que lo que te hacen es que te pueden manipular haciendo de que tú puedas hacer lo que ellos quieran. Si simplemente hacéis el experimento de dejar de ver la televisión durante una semana, vuestra capacidad mental varía exagerado. Simplemente con una semana. Porque no tiene ese bombardeo de publicidad, no tiene ese bombardeo de noticias de terrorismo, de miedo, porque realmente lo que te está manipulando es que te están creando un miedo, y al tener ese miedo, tú eres fácilmente manipulable. Cuando tú no tienes miedo a la muerte, nadie te puede manipular. Después, Nicolás Tesla, ¿vale?, que fue el que creó la bombilla y muchos inventos, que este hombre pues no como digo yo, hubo un momento determinado que no vino bien y lo quitaron de en medio, pues él dijo: si podemos controlar este sistema de resonancia electromagnética, podemos controlar el sistema mental de toda la humanidad. Y dichas ondas e imágenes
son a nivel tanto auditivas como fotoestimulares, ¿vale? A través de imágenes, que es lo que te hace realmente, que te impacta en el cerebro, con todas las imágenes que tenemos, aparte subliminales, que nos cambian esas ondas. Entonces lo que hacen es que tu estado cambia, simplemente por ver una televisión. Después también hay muchos más tipos de manipulación y hay uno que ahora hablará mi compañera seguramente sobre todo eso, que son las grandes personalidades que han influido importantemente en la sociedad. Uno de ellos es Rockefeller, que hizo estandarizar la música y quitarle, pues bajó la vibración de la música, que la teníamos a 444 Hz, la bajó a 440, haciendo que la música no llegue perfectamente a tus sentidos, ¿sabes? Y hay mucha manipulación también a través de la música. Pues bueno, ahora pasaré el paso a otro de mis compañeros. Más o menos ahí va la televisión, que la televisión no significa que la tengamos que dejar de ver, pero sí hacer un uso consciente de ella. Es decir, podemos ver programas, podemos ver cosas, pero no simplemente enchufarnos a la televisión porque no tengamos nada mejor que hacer, sino hay muchos tipos de tú mismo seleccionar esa película o seleccionar esa programación, o no ver por ver cualquier cosa que realmente te está metiendo más porquería en tu mente que llenándola de cosas interesantes. Pues bueno, paso. Eso es la pagada. O eso, también. Yo tengo la tele, por la mañana la veo, también, le paso el polvo. También antiguamente la televisión realmente no deja de ser un espejo negro. ¿Qué era el espejo negro? Algo que a través de eso te pasaba malas energías. Bueno, sigue tú, Silvia. Sigo yo, ¿no? Bueno, pues como muy bien ha comentado, lo de la manipulación y todo eso viene de manos de los que pensamos que en realidad gobiernan los políticos y cuando empiezas a investigar y a mirar quiénes son los que realmente están moviéndolo todo, pues está lo que son los Illuminatis y el Club Bilderberg, ¿vale? Entonces todo esto se remonta a la época, hace muchísimos años, en la época medieval, en los templarios, ¿no? Había varias hermandades, estaban los templarios, estaban los assassins, estaban los rosacruces, los masones, los cátaros y había, bueno, el priorato de Sion. Entonces, un pequeño resumen, simplemente para que veáis de dónde viene el tema de los templarios. Era una hermandad que en un principio se crea para acompañar, porque a partir sobre el siglo XI, creo que si no me equivoco, hubo como una moda, digamos, de hacer peregrinación, sobre todo pues la mayoría querían ir a Jerusalén, y bueno, también se hacía lo que era el Camino de Santiago y demás, ¿no? Y entonces los templarios pues se supone que iban a eso, a acompañar, a proteger, ¿no? Para que nadie interrumpiese esa peregrinación y pudiesen llegar al templo. Y ya esto pues se fue convirtiendo ya en que ellos se fueron enterando de que había ahí unos tesoros y había el templo de Salomón y demás, y ya lo que querían era coger tesoros y recolectar riquezas, ¿no? Y así fue como se hicieron bastante ricos. Entonces llegó el rey Felipe el Hermoso y empezó a sentir mucha envidia por los templarios. Y ya pues él cogió y ya decidió quitarlos del medio, pues a ver, lo que hizo fue, entre comillas, bueno, se inventó de que cometieron sacrilegios, de que cometían blasfemias, de que adoraban una cabeza con pelo largo y barba, solo la cabeza, cabezas de gato, en fin, que hacían unas especies de rituales así esotéricos y demás, y entonces pues ahí ya se metió el Papa y ya dijo, eso fue en el 1307, ya dio la orden de llevar a cabo a la hoguera, al maestre, ¿no? de la hermandad. Pero realmente ellos no desaparecieron, o sea, lo que hicieron fue, se siguieron clandestinamente y las demás hermandades bueno, sí, eran hermandades, eran logias, órdenes, logias, pues
hicieron lo mismo, o sea, los masones vieron aquello y dijeron que a nosotros nos va a pasar lo mismo, pues todos igual, clandestinamente, privada tensión y todos igual, los asesinos, todos. Y ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que se pegaron pues unos 400 años, estuvieron ahí de forma clandestina. Y ya ahí ya fue cuando siguieron, recogieron toda su riqueza, ellos la llevaron, las escondieron, o sea, mantenían todo, pero ahora lo que tenían era ese odio hacia la Iglesia Católica, ¿vale? Ya ahí se metió esa puntita. Y ya luego, en 1776, en Baviera, un señor llamado Adam Weishaupt, la pronunciación no... Es un catedrático en Derecho Canónico, educado con los jesuitas, y sabía mucho de ocultismo, ¿no? Pues él fue el que fundó una nueva sociedad secreta, ¿vale? Y esto él pues lo llamó como una nueva orden mundial, Novus Ordo Seclorum, que lo que significa el nuevo orden de los siglos. Y ahí él lo que hizo fue una recopilación de la sabiduría, de las habilidades, de todas estas sociedades, ¿no? Cogía de los masones, cogía lo que le interesaba, de los templarios también, de Assassin, pues esa cosa que tenían por cargarse a todo Dios, ¿no? Pues eso lo cogían los Illuminati. Y entonces esta sociedad secreta, a la luz, públicamente, ellos se llamaban así como inspirados intelectualmente, ¿no? Pero este señor sí que dijo en privado que ese nombre de Illuminati procedía de la palabra Lucifer, que significaba poseedores de la luz, ¿vale? Y así, claro, eso era... aprovecharon el tema de la ilustración para ellos hacer como que esto era algo intelectual, ¿no? Y ellos, pues dentro de esta asociación, tenían unas señas de identidad. Pues de ahí cogieron dioses egipcios, ellos adoraban, veneraban a unos dioses en una especie de rito iniciático, pues adoraban a unos dioses, y de ahí sacaron su logo oficial, que era la pirámide, ¿no? En la parte superior sería lo que es la élite, donde se encuentra un ojo, que todo esto está sacado de los egipcios, como del ojo de Horus, y es el que todo lo ve, y este ojo mira hacia abajo, a la base de la pirámide, que está compuesta por unos ladrillos que son exactamente iguales, que representarían a lo que es la población, ¿vale? Y eso serían las señas de identidad. Luego, ya sí que podemos ver en la actualidad las empresas capitalistas, ¿no?, que tienen relación, pues está mostrado perdón, que hay muchísimas empresas que está detrás de la mano esta negra, digamos, de Illuminati. Y se dice que suelen llevar representado en su logotipo algún símbolo similar al de la pirámide, ¿no? O la pirámide, o el sol, también lo que es el ojo, todo lo que lleva una representación de triangular, una pirámide así, pues está, además que está claramente, yo he estado mirando muchos símbolos de logotipos y demás, y están de una forma muy estratégica colocados, pero se ve claramente que han metido una pirámide o han metido ahí un ojo. Y hay sobre todo dos empresas que están muy criticadas en este sentido, porque son las dos multinacionales, como hablabas de Hollywood, de cine, que es Paramount y Columbia. En el logo de Columbia Pictures, esta pirámide está abajo y el ojo queda representado con unas de luz arriba, ¿vale? Y en Paramount son 3 pirámides. Si os fijáis cuando veáis una película, ya os vais a percatar más en eso, en el detalle. Son 3 y hay una que es la que está más detrás, es más grande, y ese ojo lo representa unas estrellas en forma de círculo y se están coronando la pirámide de arriba, ¿no? Bueno, pues de ahí viene la manipulación que comentaba Domi que hay en Hollywood, vamos, que todo lo que ellos interesan de dominar el planeta, metiendo miedos, metiendo ideas, sobre todo el miedo también en muchos tipos de películas que hacen,
que lo que hacen es lavarnos el cerebro en el sentido de que luego pues acabamos creyéndonos eso o vemos, ay, esto que pasó en la película, e incluso nos van preparando cuando ellos quieren hacer algo, una guerra o planean hacer cualquier cosa, se ha visto reflejada en películas de Hollywood anteriormente y luego ha sucedido algo muy similar, porque ya como que estaba algo preparado, ¿no? Yo parezco ahora mismo una conspiranoica, pero la verdad es que me pongo a mirar y a mirar y a mirar y hay ya libros y hay, vamos, es que es increíble. Ellos se basan mucho también en la numerología, eso viene de los masones. Y así vemos coincidencias como el 11S fue en un 11, el 11M en Madrid fue 11 y el 11 fue 11M, fue un 11 de marzo de 2011, fue el tsunami de Japón, que aunque parezca que es algo natural, pero también se sospecha que estaba provocado por la serie esta de antenas que hay en Alaska que se llama el Proyecto HARP, que ellos dicen que es para estudiar las auroras boreales, que creo que la compañera iba a hablar de HARP, ¿vale? Pues todo esto va a ir reunido en el tema de la numerología. Ellos buscan justo el número porque ellos le dan mucha importancia. Es lo esotérico que se quedaron ellos de los masones. Y luego viene el Club Bilderberg, que ahí pues se encuentran, es un club de gente ultramillonaria, hay empresarios políticos y eso sí hay europeos, está metido, está Europa, está América, está Turquía, está Rusia y está Irak, ¿vale? Que no pensemos que eso solo son los americanos, que es que ahí está metido porque interesa que haya algunos miembros de cada país, ¿no? Esto pues es a ver, en el grupo suelen reunirse, fijos son unas 80 personas, yo esto lo he sacado de una entrevista, verás que tiene buenas fuentes, de una periodista y llevan de esto de investigación y la verdad es que me he quedado alucinada porque a veces dudas, ¿no?, de estas cosas que existen. Hombre, siempre se ha hablado del Círculo 79. Eso es. Pero cuando ves lo que hay y ves lo que organizan y lo que sucede luego, pues, a ver. Ellos lo que hacen es invitar a una serie de personas, todas de poder económico, suelen invitar a unos 120 aproximadamente, ¿no? Y lo que hacen es alquilar un hotel entero, alquilan el hotel entero para ellos y están en una estancia de 3 o 4 días. Y ahí celebran ellos un congreso, al parecer exponen, cada uno tiene que exponer un tema sobre el mundo y solo les dan 1 minuto para hablar. Lo que tengan que exponer solo es en 1 minuto. Y ahí, ¿de qué hablan ellos? Bueno, pues de nada bueno, porque ahí es donde organizan guerras, conspiran. Organizan guerras, ellos deciden cuándo y dónde se va a hacer una guerra, deciden qué país va a entrar en quiebra, deciden la crisis, cuándo va a suceder una crisis, cuándo viene mejor hacer la crisis. Y hay una cosa muy curiosa, que en enero del 2000 se convocó un juego de guerra que invitaron a 75 personas, ¿no? Y aquí lo que hacían era por el CFR, que es una organización estadounidense no partidista, Consejo de Relaciones Exteriores, ¿vale? Ellos organizan un juego de guerra, invitan a una serie de personas y a cada uno le dan un ordenador, ¿no? Y entonces ahora plantean un problema y ahora los ponen a todos a ver cómo solucionaréis esto, ¿no? Y a lo mejor pues plantean una crisis. Casualmente, como la crisis, esto fue en el 2000, plantearon esto y ya posteriormente pues llegó la crisis económica. Y también el conflicto de Ucrania. Todo esto eran simulaciones, hacían unas simulaciones y ahí tenían que buscar, y era un juego, pero un juego que realmente lo que hacían era ver cómo esto sucedería y cómo acabaría la solución y demás, ¿no? Y qué consecuencias llevaría eso. Luego ellos pues también
deciden sobre los medicamentos. Va. Venga, ya. Bueno, ellos también manipulan lo que es la ocultación, o sea, la existencia de vida extraterrestre. Yo pienso que vida extraterrestre sí que tiene que haber, no sé cómo será, ni si es como lo cuentan ellos o no, pero lo que sí que, bueno, ahí hay muchísimas pruebas y evidencias de que existe, porque con lo grande que es el universo, es imposible que solo haya vida en la Tierra, no podemos ser los mejores, es que no puede ser, solo aquí, el planeta Tierra, tiene que haber vida en otro sitio. Entonces ellos siempre han ocultado esto, ¿no? Y esa manipulación. Ahora ya de repente pues ha venido la historia de desclasificación del FBI de todos los archivos extraterrestres y de repente, de golpe y porrazo, ahora sí existen, ¿no? Pues ahí yo creo que también va algo que estarán planeando y tantas películas de ovnis y demás, pues algo estarán. Otro es lo del proyecto Halley 83, que creo que hablará la compañera, y el control de los medios de comunicación, que es lo que hablaba, que es por medio de la televisión y radio, prensa, todo lo está manipulado. Y hay una última cosita, que es me llamó la atención cuando esto no lo había oído nunca, la campaña del milenio. Me imagino que Nati sí la ha oído. Es una carta que se llama carta, la hicieron, fue la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también llamada la Comisión Brundtland. Hizo un llamamiento en 1987 para una nueva carta, ¿vale?, que estableciera un conjunto de nuevas normas para guiar la transición hacia el desarrollo sostenible. Ellos lo que hacen para un futuro común, ¿no? Se supone que es para nuestro futuro común, para que todo nos vaya bien y etc. Pero esta carta es sospechoso que la idea, con la cosa del ecologismo y de la protección de la tierra y los animales, pues está dentro, metido, que a mí ya esto me mosquea, los nombres de, por ejemplo, Steven Rockefeller, Maurice Strong, presidente de Canadá, Mercedes Sosa de Argentina, Mikhail Gorbachev de Rusia y Mariano, que no sé quién es. Bueno, estos son unos secretarios, el otro no sé qué, bla, bla, bla. O sea, bueno, que las intenciones, viendo lo que el tema este Rockefeller, todo lo que lleva, yo no creo que sea nada muy bueno. Y en esta carta, bueno, pues lo que se recoge es todo como a favor del ciudadano, ¿no? De que todos tengamos... Es como de nueva era, ¿no? Y lo que quiere recoger es que haya una nueva religión única, que haya un gobierno único y todo único. Y entonces como que al final todo se deriva a que los únicos que tendrán ese poder pues serán los de siempre, porque ese gobierno va a ser global. En esta carta se habla de un alma global. Y ese alma global, pues... ahí el representante del Vaticano pues no está de acuerdo. Pero claro, ahí están las historias de siempre, ¿no? De tener el poder, ¿no? Y en esta carta, bueno, pues... la idea es que haya... es sustituir, aunque suena fuerte, lo dijo el Gorbachev, los 10 mandamientos, sustituirlos por una serie de preceptos o de decanatos. Eso es. Y nada, y esa es la historia, que lo que quieren es, y lo organizan todo de esta manera, ¿no? Aquí viene lo que serían los 10 mandamientos. Esto está recogido en las piedras guía de Georgia, ¿vale? Es un monumento que nadie sabe quién lo ha puesto ahí. Está escrito en 8 idiomas diferentes, en inglés, en español, en swahili, hindi, hebreo, árabe, chino antiguo y ruso, ¿vale? Y aquí, pues, lo que viene a decir en el idioma español, el primero, o sea, dice mantener la humanidad por debajo de 500 millones, en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Eso es lo que dice en la tabla, ¿no? De ahí las guerras. Ahí estamos. Ahora somos, en la actualidad, aproximadamente 7.000 millones de habitantes en el mundo.
y ellos más sobráis a sorteo. claro, guiar sabiamente la reproducción mejorando la condición física y la diversidad. Ahí entraría lo que es el aborto y el control masivo de la reproducción humana que ya se está practicando con ciertas vacunas, que están dejando estériles a muchas muchachitas. Unir la humanidad con un nuevo lenguaje viviente, que sería el inglés, que ya lo piden para todo. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. Eso, para mí, son que las emociones deben dejarse aparte, ¿vale? Es lo que yo interpreto. Porque hay que tener como gobernar la pasión y la fe. Proteger a las personas y a las naciones con leyes justas y tribunales imparciales, establecidas por el gobierno mundial, evidentemente. Permitir que todas las naciones gobiernen internamente resolviendo sus disputas externas en una corte mundial. Gobierno mundial a todos los niveles. Evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. Seguro que va a seguir habiendo, pero serán los que a ellos les sean útiles, ¿vale? Equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. Que el individuo vive para la sociedad. Va a tener que vivir para la sociedad y su individualidad pues no valdrá para nada. Premiar la verdad. Claro. Premiar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito. Lo bonito se premia, aunque no haya espiritualidad, vamos, ni por asomo. Y no ser un cáncer para la tierra, dejar espacio para la naturaleza, dejar espacio eso, para los animales y las plantas y los árboles y demás. Aquí quedaría como que el ser humano es un incordio para el desarrollo de la naturaleza, ¿no? Y pasaría como un segundo lugar, tendría más importancia pues, las plantas y los animales, que cuanto hay que tener respeto hacia ellos, pero un equilibrio, ¿no? Y aquí pues claro, yo supongo que ellos al final no respetarán, pero nosotros estaremos castigados por ello. Y ya por mi parte está. Seguimos ya después debatiremos, ¿vale? Todo lo que nos estamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Sigo yo? Sí, sigue tú. ¿Sigue tú? ¿Sí? ¿O tú quieres final? Bueno, pues sigue tú. Bueno, yo voy a aligerar porque si no... No, son las 8:15. Temprano, Bueno, hay te tiempo. puedes playar, Todos estamos deseando que te playes. Bueno, como ha dicho Silvia, el nuevo orden mundial sigue en marcha. Yo voy a hablar de los chemtrails. No sé si sabéis qué son unas estelas que continuamente están en el cielo. Supuestamente la dejan los aviones. Esas estelas supuestamente debería de ser vapor de agua, pero no se deshacen. Se mantienen en el aire y forman como una especie de rejilla, porque no son estelas siempre en la misma dirección. Entonces ahí pues desde hace ya tiempo se está pensando de que hay algo más que promueve esto, porque a principios de los 90 los aviones estos eran aviones que no tenían ventanillas. Cuando ya se dio cuenta la gente de que no había ventanilla, pues esos aviones ya empezaron a tener ventanillas. Luego se dieron cuenta de que no tenían logotipos, volvieron y pusieron logotipos. Se han hecho análisis en el aire de lo que pueden soltar estas estelas, y son mercurio, han analizado mercurio, litio. Piensan que puede ser para mantenernos en un atontamiento continuo, porque claro, se dice, bueno, ya hemos estado, Nati está cansada de decir que la humanidad está evolucionando hacia una clarividencia en la cual los niños ya vienen con esa clarividencia como predeterminada, ¿no? Entonces no interesa, porque la clarividencia lo que te hace es abrir los ojos y darte cuenta de la manipulación que nos están teniendo. Entonces
lo que hacen es atontarnos y la causa, por ejemplo, es atontar con la pineal, por ejemplo. La mantienen dormida, se está desgastando o consumiendo, cada vez calcificando. Al parecer, antes la pineal es una glándula que tenemos en el cerebro, que es muy pequeñita, que ahora mismo parece ser que es un garbanzo, pero antes era mayor. Y esa glándula lo que hace es tiene hormonas que durante el sueño previenen el cáncer y te hacen tener la clarividencia que ahora mismo no conviene que tengamos. También, más o menos, el centrado de esto es el tenernos controlado. Sí, pero el control se viene más bien a que no hay, con todo lo que está pasando, a pesar de que haya habido en el año pasado más de 10.000 manifestaciones a consecuencia de todo lo que están quitando para el bienestar social, son manifestaciones que pueden ser hasta controladas, manifestaciones que no se llega a nada, no se consigue nada, pero porque no hay una actividad fuerte, que las actividades buenas eran, como estábamos hablando el otro día, la de los astilleros, que cogían, tiraban los televisores por la ventana, cortaban el puente y quemaban todos los deseos y no pasaba Dios. A las barricadas. Claro, pero ahora es que ahora no hay nada de eso. Son manifestaciones pacíficas y entonces al fin y a la postre están consiguiendo todo lo que quieren. Ahora están hasta prohibidas, creo. Sí. Antiguamente había que pedir permiso para hacer manifestaciones, Bueno, pero te la concedían, pero tú las formabas. Pero Ahora no se puede ni hacer. ¿Eh? Que me han puesto esa ley, nos han explicado eso Y no se protesta, pues Esa ley mordaza. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. no se protesta por nada. Estamos dormidos. y asustados. Dormidos y con miedo. con la información que tenemos. Exactamente. Con mucho menos y con... La formación no nos está valiendo para nada. Los títulos no nos están valiendo para nada. No nos están haciendo el pensamiento libre. Porque, como bien has dicho tú, ya estamos manipulados desde el pupitre. ¿Qué es lo que nos enseña? Lo que tenemos que saber según ellos. Luego, entonces no hay un conocimiento real de las cosas. Solamente hay un libro donde tú te tienes que estudiar lo que ellos dicen. Estamos manipulados desde el sistema. Como nos No dan, te hacen ver la realidad. Para nada. tampoco nos hacen pasar unas necesidades excesivas, siempre nos tienen con un alimento mínimo. Claro, el equilibrio, nos tienen ese equilibrio que ellos quieren, Porque- consideran, para que no te saltes esa barrera. Porque si te quita el alimento total, entonces el ser humano que lleva en sus vísceras lo que es, saldría a la barricada. Entonces ellos nos tienen en esa economía, en donde tienes ese pedazo de pantalla de vídeo, Que te ha o de metido hasta tal, aquí en una trampa. no importa, tiene la tarjeta de plástico para pagarlo, Sí, pero- tiene varios zapatos, Claro, claro, pero ahí nos estás tiene, así. claro, pero nos tiene el consumismo, y mientras que tú tengas para consumir, tú no vas a salir a la barricada, porque no tienes otro problema, porque además nos han planteado la solución que hagamos lo que hagamos, no va a cambiar nada, y lo estamos aceptando como real. Hagamos lo que hagamos, el que venga lo va a hacer igual o peor. Eso Y es ya lo malo. eso, no es lo malo, es que tú te lo estás creyendo, yo no me lo pero creo eso- para nada. El que venga será el que yo Claro, quiera. pero que es lo malo, que todo el mundo se lo cree. Exactamente, entonces hemos llegado al conformismo. Después No hace falta. también tenemos una sobrecarga de información. Tu cerebro es como un ordenador, entonces cuando tú un ordenador le metes mucha información o abres muchas ventanas a la vez, se colapsa. Entonces tienes que esperar que poco a poco vayamos procesando cada información. Entonces no masticamos la información. Entonces nos llega una información, nos llega otra, nos llega otra, nos llega otra. Entonces tenemos ese descontrol mental que no sabemos por dónde coger. Entonces, si fuéramos cogiendo cada información y la masticáramos, la trabajáramos, sí tendríamos una manera de trabajar, pero si tiene llega una de una parte, después de otra, y aparte tenemos
El cerebro que lo tenemos atrofiado de toda la información que nos llega, de todos los productos que tomamos y de cada cosa, por el aire, por el agua. Síndrome de los niños ahora, el TDAH, ¿no? Pues ya está. Trastorno. Pues todos lo vamos a tener, el trastorno. De hecho, los adultos ya tienen el trastorno, que es el Parkinson y el Alzheimer. Pues el niño tiene el trastorno de pequeño. O sea, nos han conseguido manipular todo. Y el que no tiene depresión. Y el que no, pues la depresión. ¿Verdad? O sea, todos somos unos enfermos manipulados por el sistema. ¿Qué Esto niño es una hoy en realidad. día no está enfermo? Todos están enfermos. Todos tienen algo. En el mes, Con 2 alergia. o 3 veces están mal. Todos los niños nacen ya con alergia. Sí, Del claro. tirón. ¿Por qué? Porque en Programado, las mismas, porque en está las mismas programado. vacunas Está programado. ya vienen Ya toda viene- esa alergia. ya Entonces tiene ya tu toda esa cuerpo le están metiendo tantas vacunas que tu cuerpo por sí mismo no es capaz de enfrentar cualquier problema que tenga. Entonces te dan siempre esa pequeña enfermedad o ese pequeño virus pequeñito, pero te lo da, entonces tu cuerpo no está para por sí mismo poder atacar a cualquier virus. Cuando que venga. tenemos un sistema inmune, vamos. Fantástico. Ahí están los glóbulos blancos que sirven para eso, para atacar el sistema. Pero claro, luego estamos con la alimentación que tenemos, porque en el agua, por ejemplo, está el flúor, la fluorización del agua, que también corrobora lo mismo. Ataca la pineal. Ataca la pineal, que es la glándula más importante para el despertar. Y es lo que siempre intentan mantenerla dormida. Pero la verdad es que yo pienso que porque hay tanta gente, cuando yo voy al médico y veo tantísima gente en los médicos y hay tanta gente para el médico, pienso, si vivimos en un país desarrollado, si comemos bien, porque cada vez la gente está peor de los huesos, es que Claro, no que se no entiende, comemos bien, deberíamos de ni estar bebemos bien. perfectos. Es que no Y no lo comemos bien estamos. ni bebemos bien. Claro. La bebida, si hablamos, el flúor, es que relacionamos el La pasta flúor de con la dientes- pasta de dientes la nada pasta más. de dientes que la tienes desde chico y Pero es que no es solamente- es que no es vale solamente- para nada para los dientes. Claro. Al contrario, el flúor lo que hace es endurece los dientes, esmalte. en los dientes por fuera y los huesos, Claro. pero por dentro los reblandece. Claro. Y entonces, ¿qué hace? Sí, que Más con que carie. se cepille sin Más nada. carie y más Ya, dentista. más claro. dentista. Eso es. Ujú. Ese para eso sirve el Eso flúor. es. Yo Y mucho- flúor tiene, y entonces con las multinacionales que están queriendo privatizar el agua, lo que se hace es, el agua de la red no vale, porque está contaminada, agua embotellada. Te echan flúor en el agua de la red y te echan flúor en el agua embotellada. Todo lo que es manufacturado se hace con agua. El flúor es que no lo tragamos, pero es el pan nuestro de cada día. Aquí, Entonces, por ejemplo, han cambiado 2 veces ya de empresa de agua. Y nadie sabe por qué. Aro, la mejor postor. Eso es el que más dinero da. Claro. Los ayuntamientos están escasos de dinero, porque los ayuntamientos todos están que no tienen Sí, dinero. claro. ¿Qué ocurre? La empresa que viene le dice yo te doy más, pues te la doy, me encanta, Claro, porque hay tú que- me vas a dar dinero. Por ejemplo, ahora está pasando una cosa, que esto es cierto, esto es así, vamos. Imagínate que el médico te receta paracetamol, ¿vale? Y te da ya el genérico, por supuesto ya no te va a poner sino el genérico. Y ahora tú vas a la farmacia y te da un genérico y tú le dices, bueno, ¿y este qué laboratorio es? Que tú ni lo conoces. Dice, pues dame este, a lo mejor te dice, dame Dormon, ¿no? Que es uno un poco más conocido y eso. Dame Dormon. Y te dice el farmacéutico estas palabras, ¿eh? No, porque esta es lo que nos han ofertado. Ellos dicen, si tú me compras 300.000 de esto, yo te Claro, lo pongo a que 5 así, céntimos. claro, que así. Y este es el que tiene que despachar. Claro. Si no hay libertad. Y yo digo, no, pero ¿por qué no me da el Dormon? No, porque este es el que hemos comprado y este es el que hay que vender. Vale, encima que te dan el genérico, encima de un laboratorio que tú no sabes ni de dónde ha venido. Y yo le pregunto, pero bueno, ¿ha pasado los controles? Hombre, sí, los controles han pasado, pero ojo, y si no pasa, no pasa nada. no pasa nada, pero los controles pueden pasar de una manera que, por ejemplo, te dicen que del 0 al 80 ya te quita el dolor. No te hace falta que llegue al 100, cuando a lo mejor con otro sí llega al 100, pero ese llega al 80, pues bueno, pues a lo mejor te tarda un poquito más en quitarte el dolor de cabeza, pero tú tienes que comprar ese.
¿Quién controla a los controladores? Claro, efectivamente. El nuevo orden Nosotros. mundial. Nosotros. Nosotros Después vamos a dar Después pauta, vamos a vamos a dar pauta para Sí, liberarnos. sí, sí. ¿Vale? Vamos a liberarnos. Sigue tú, Juanjo. Bueno, yo voy a hablar del cambio climático y de la estafa del cambio climático. Según lo que nos contaron del cambio climático, vincularon lo que era la concentración de dióxido de carbono con el cambio del clima, con el aumento de la temperatura en la atmósfera. Dicen que la causa principal es por las emisiones de CO2 de la actividad humana, ¿no? De la industrialización y demás. Todo esto lo ha respaldado un consenso de la comunidad científica mundial, que fueron más o menos unos 1.500 investigadores. Pero también existen científicos que no están a favor de esta teoría, ¿no? Porque realmente el cambio de clima, el cambio de temperatura, se supone que es por la actividad solar que tenemos. Todo esto está metido dentro de un marketing publicitario en los medios de comunicación, como decía antes Domingo. Sobre todo es una publicidad que sale en verano, porque nos damos cuenta de que hay más calor en verano y es cuando más nos choca. Cuentan que en los años 40 aumenta la industrialización, las fábricas y la emisión de CO2. Y cuentan los científicos que no están a favor de la teoría que la temperatura en esa época bajó. Realmente comprobaron que la actividad solar también bajó. Es decir, que el CO2 en este caso pues no tenía mucha referencia en esto. Pero eso no lo han contado, ni ha salido nunca en ningún medio. Luego también hay un marketing publicitario muy bueno en los documentales, en los sitios naturales, que hablan sobre las capas de hielo polares. Que en verano, por supuesto, el hielo se derrite y en invierno se expande y crece. Y te ponen las fotitos del oso polar nadando sin hielo donde sostenerse. En verdad eso es el ciclo natural, es el proceso natural de la Tierra. No existe en ningún momento en todo el año que esté la misma cantidad de hielo. Tiene que derretirse los polos y luego en invierno tiene que expandirse. Es que eso es normal. Pero claro, esa parte tampoco la cuentan. Cuentan lo que le interesa y si lo pones a un tío en la televisión con una batida blanca, te lo crees del tirón. Entonces estos son intereses políticos y económicos y quieren fomentar, o querían fomentar, porque esto es muy antiguo, esto es de más o menos de los años 70 a los años 80, querían fomentar la energía nuclear, porque es una energía barata y muy efectiva, una energía que se consigue muy fácil, pero claro, es muy contaminante, sobre todo por los residuos que contiene. Pero a todo esto le sumaron nuevas expectativas y sacaron un negocio, el negocio ecológico. Y nos vendieron los coches ecológicos, los híbridos, ¿no? Ahora los coches eléctricos, vienen todo esto. Y aparte te lo venden en el anuncio, ponen a un tío muy guapo conduciendo y te cuentan de que eres mejor persona porque contaminas menos. Por supuesto pagas el doble por ese coche, te sale mucho más caro. Es un negocio que tienen montado y va a seguir así durante mucho más tiempo. Luego sacarán otro coche y sacarán otra tecnología. De la misma forma con las energías renovables. Existió un proyecto de investigación del Estado, aquí en Europa y en muchos sitios, en otros países desarrollados, para fomentar la investigación sobre energías renovables, la energía eólica y la energía solar. Todavía no está potenciado, se supone que no está potenciado. Somos capaces de hacer muchas cosas, llegamos hasta la Luna, pero no podemos captar totalmente la energía del Sol, no tiene mucha lógica. Pero hemos pagado pues muchos millones de euros para que investiguen sobre paneles solares y sobre molinos eólicos. Lo hemos pagado nosotros, lo hemos pagado con nuestros impuestos. Hoy en día en España, por ejemplo, hay muchos campos eólicos, muchos campos solares y todos son de empresas privadas. Todos esos molinos y todas esas placas solares las hemos pagado nosotros. El dinero va para las empresas privadas y la energía para otros países. No la coge España. España no utiliza energías renovables, exactamente. Muy pocos sitios se utiliza. No sé qué forma ni qué sentido tiene todo eso. Después de que nos hemos gastado nosotros un dinero, esa energía es muy barata, porque el viento no tiene ningún gasto, el sol por ahora tampoco, pero ellos ganan mucho dinero y por supuesto a nosotros nos han subido la luz pues desde hace unos años ahora, pues imaginaros cuánto pagamos, ¿no? Ese es el sentido que tienen para ellos, es la venta de la energía y el negocio que tienen montado. Todo esto es por el cambio climático, claro.
Y en definitiva, pues lo mismo cortito, en definitiva, todos son intereses políticos, económicos y sociales. La cosa es que ahora te ponen en una parte y en otra. Si te quieres creer lo del cambio climático, si no te lo quieres creer, si es por el dióxido de carbono o si es por las tormentas solares. Lo que realmente significa al final es que ellos quieren que tengamos diferencias de opiniones, que nos dividamos, porque divide y vencerá. Y realmente es lo que ellos intentan, que nos dividamos, que no pensemos y que lleguemos al punto donde tú decías, ¿no? Y sobre todo que seamos culpables. Claro. De que te estás cargando al planeta Tierra, porque tú cuando comprabas la laca aquella que tenía aquello, que era para matarte, y cuando no reciclamos, ¿vale? Te dice, ¿que tú no reciclas? ¿Cómo que tú no reciclas? Pues te estás cargando la atmósfera, ¿vale? Y resulta que el agujerito de ozono pues está desapareciendo solo, ¿vale? Estamos preocupadísimos que se acaba. Nos cuentan lo que quieren. Date cuenta que una misma comunidad científica, personas que han estudiado lo mismo, tienen dos puntos de vista. Entonces es lo que dice Juanjo. ¿A quién cree? Lo que está claro que el otro día no sé de dónde salió, dice, toda la vida de Dios, desde que tengo uso de razón, era un señor de unos 70 años, llega el fin del mundo. Y siempre estamos en el fin del mundo. Se acaba una era y se acaba el fin del mundo. Y parece que va a venir el cataclismo final y se acabó y se apagó las luces. Y es una estupidez porque el mundo es cíclico, como ha dicho él. Los polos se tienen que derretir y se tienen que expandir. Es parte del proceso terrestre. Hay tormentas solares. Habrá procesos solares en el Sol en cíclico y en cuestiones de años, pues hay más tormentas y menos tormentas. Pero nosotros, yo creo que la naturaleza es tan sabia que se adapta al medio donde vive y se soporta la carga tan bien que se recicla ella sola. Claro, lo que pasa es que la naturaleza en sí es imprevisible. No existe un ciclo exacto. No existen 15.000 años exactos. No existe, la naturaleza es imprevisible. Igual que sé porque hay una evolución continua, igual que en el ser humano. No existe el mismo ser humano de hace 2000 años que el que estamos aquí. Está claro. Entonces, lo que es normal es que la naturaleza se va adaptando a lo que tiene. ¿Que tiene tantos habitantes? Pues se adapta. ¿Que tiene menos habitantes? Pues se exprime. Y eso es lo que hace. Ya está, no hay más. Lo demás es sentirnos culpables siempre de que hay que ver la que nos han liado para tener que... Mira, cuando te enseñan a reciclar, además en la época del reciclaje, de los cubitos de colores y todas esas cositas, después que... Pero pagan la basura. Pagan la basura. Y venían los niños del colegio y ya te decían, ¿te acuerdas? Y van allí a la planta y dicen una leche, está todo apilado y ponen las cáscaras, las latas y todo junto. Es que dice que no se recicla. Claro que no se recicla, pero tú te llevabas 4 bolsas de basura en tu casa y pobre del niño te lleva nada, que tiene que reciclar. Yo tengo los papeles. Vamos, con una culpabilidad de que tú no reciclabas y después llegaba al ayuntamiento y lo recicla todo. Que si recicla le está facilitando el trabajo. Claro, totalmente, pero lo que te hacía es sentir culpable. Sí, pero a los niños se lo metieron bien en la cabeza en el colegio. Culpable de que tú eres una mala persona. De todas maneras, hay que reconocer que el ser humano le hace daño a la naturaleza. Vamos, tampoco vamos a ponernos que somos tan buenos, porque el ser humano fastidia la naturaleza y bien fastidiada. ¿En qué? Nosotros somos cuando le dieron por hacer los barcos para la guerra en el siglo XVIII, se cargaron bosques enteros. Y que después plantan en otro lado. No, que luego han desaparecido y hoy en día es un desierto. Eso es lo que te cuenta, María. Mira, escúchame, los barcos de guerra, date cuenta lo que estaba diciendo antes, la manipulación. O sea, te cuentan lo que quieren. Mira, todo lo que nos llega tenemos que verlo no desde la exaltación. Porque nos crea ya la película de que qué malos somos nosotros. Mira, escúchame, ¿tú has ido al Amazonas? Eso es lo que quiero que yo vaya. Pues ya está. No, pero sí, pero por ejemplo he estado en el norte de Europa, en Suiza. En Suiza hacía muchísimo frío, los glaciares están completamente derretidos y se están secando. Mira, eso es demagogia también. Escúchame, eso también es demagogia, porque aquí cuántas veces dice, uy, el frío, ahora en verano hace mucho frío, en invierno hace mucho calor, después viene la estadística y te dice, hace 40 años nevó en San Fernando. Claro. O sea, es lo mismo, es cíclico, que no nos cuenten más tonterías, no está cambiando el clima,
No lo está cambiando. No hace más frío antes ni ahora. Si el clima realmente hubiera cambiado, ya no tendríamos vida aquí. Porque la Tierra tiene una temperatura media. Y si esa temperatura sube nada más que medio grado, desaparecemos los humanos. Pero así. Ya, en cuanto entonces, se terminen de cargar el Amazonas, se va a ir a... Que eso que se lo está contando, que eso no es real. Que es una forma de manipular también. Claro, totalmente. Mira, si la raza humana desapareciera de la Tierra, en 100 años desaparecerían hasta los edificios. La vegetación se lo comería todo, no habría rastro. O sea, que tanto no estamos haciendo tan mal. Que lo hacemos mal, sí, ahí está el cambio de conciencia. Cuando vas a la playa, tú recoges tu basura, no tienes problema. Por eso te digo, yo voy a recojo mi basura y la que me encuentro. O sea, eso es el cambio de conciencia de la gente. ¿Que la gente hace daño al medio ambiente? Bueno, se hacen daño a sí mismo, porque a mí me da asco cuando voy a la playa y cuando salgo del agua tengo que pegar una colilla. Eso es lo que digo. Pero ese es el problema de cada uno. Pero que te garantizo, María Ángeles, que no, que a eso es lo que tú tienes que tomar la conciencia hasta donde estamos llegando, de que nos manipulan la información para que tú te hagas responsable de algo que ellos son. Mira, acordaros de este señor que hizo lo del cambio climático, que era un político de Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama. El vicepresidente. Vale, la que lió con la capa de ozono. Y después el señor vivía en un palacete y ponía 1000 bombillas encendidas diarias. ¿Perdona? ¿Cambio? Yo sí. Yo, la pobre de Nati, que no tiene donde caerse muerta, apagando las luces y no cogiendo la laca. Porque yo me siento culpable del cambio climático. Y ahora resulta que el muchacho, que es el que me ha vendido el producto, tiene 1000 bombillas para gastar. Perdona, vamos a sentarnos donde viene la manipulación. De eso se trata. Porque si no, entonces entramos en el discurso que quieren ellos, María Ángeles. Que nosotros discutamos de algo que han creado ellos. Vamos a ver. Si mi mente crea, pero si es más sencillo. Aquí yo quiero que cuando termine el debate ya es más sencillo. Si mi mente crea una realidad, que es lo que yo enseño, ¿qué es lo que está ocurriendo con este mundo? Vamos a crear la verdadera mentira en nosotros. ¿Vale? Que es lo que voy a llegar después. Vamos a intentar hacer un laboratorio de mente y vamos a crear nosotros, vamos a hacer nosotros. ¿Cuántos somos aquí? Mira, no vamos a llegar a 80. Nosotros vamos a ser el otro círculo auténtico. El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial podemos ser nosotros ahora mismo, que somos 40 y tantos. Mira, ni nos hemos ido a un hotel, ni hemos hecho conferencia, ni nada de nada. Pero nosotros somos mente en potencia. Nuestra realidad la ¿Vale? Nuestra realidad la puedo cambiar yo. ¿De acuerdo? Igual que hacen ellos. El mejor reciclaje era el de antes, que iba tú con la botella. Y te lo pagaba. Oye, me Y te pagaba. No se tiraba nada. Ahí no se tiraba nada. Una cosa. Es que destruir una botella, echarlo ahí es. Pero si la van a utilizar igual, la van a llenar de mismo producto. Igual. Hoy, ¿cuándo te está ahorrando ahí? En la televisión el otro día salió un programa de televisión diciendo: si tiramos 3 botellas de cristal a un contenedor de reciclaje, tenemos para un móvil durante un año la electricidad, ¿vale? Para poderlo recargar. Me pareció algo brutal, de decir que con 3 botellas de cristal tuvieras tú para un año entero de luz para un móvil, cuando tenemos el móvil enchufado 2 veces al día. Porque hoy en día las baterías duran nada. Porque la batería claro, es que no necesitan ellos un móvil que te dure una semana como antes. Hoy en día necesita que todo el mundo, que tenemos todo el mundo móvil, hasta el niño más chico, enchufamos